y varios legisladores. Muchas gracias. Vamos a comenzar transmitiendo un video de 1 minuto y después la exposición del director. Al final de la transmisión del director, un espacio para preguntas y respuestas. Sería mucho en orden y pues se les va a resolver a todos sus dudas. En San Luis Potosí hay una crisis peor que la de la falta de agua en la zona metropolitana, y es la crisis operativa de un organismo operador que no ha sabido o no ha querido administrar sus recursos adecuadamente y repartir el vital líquido de manera democrática. Si no se soluciona la crisis que hay en la forma de administrar y gestionar el agua, tampoco se podrá resolver la crisis por la falta de agua, de la que se habla mucho, pero se atiende poco. Estas dos crisis fueron provocadas por la herencia maldita. Gobiernos del PRI y del PAN, que en más de 30 años no invirtieron una infraestructura hidráulica y que permitieron al organismo operador del agua darles más agua a los grandes consumidores sin cobrársela y darles menos agua a la ciudadanía, exigiéndoles cuotas injustas y abusivas. Por ello, en el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona se han realizado obras de relevancia. Rehabilitó por completo la presa del Peaje, instauró el programa Apoyo a Familias para tener más agua, consistente en la entrega de 30,000 cisternas a familias cuyos hogares carecen de esta, implementó un programa de dotación de agua gratuita en colonias afectadas por las fallas de la presa Realito a través de pipas de la Comisión Estatal del Agua, instaló una red de drenaje y agua potable en la comunidad de Escalerillas para reducir la proliferación del lirio acuático en la presa San José, la cual está abandonada por las autoridades municipales. Además, el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona tramita los proyectos de construcción de la presa Las Escobas y un acueducto de la presa del Peaje a la planta purificadora Los Filtros. A pesar de los esfuerzos estatales, la crisis que más preocupa es la deficiente administración del organismo operador del agua. De acuerdo a un estudio realizado por el Colegio de San Luis, este organismo tiene una millonaria cartera vencida con grandes consumidores de agua como empresas y hoteles. No invierten en la reparación de fugas y renovación de red hidráulica y reparte el agua de manera selectiva. En el gobierno del estado seguiremos trabajando y colaborando para tener agua y que se reparta de manera democrática. En 2024, más apoyo a las familias para tener agua. Potosí para las y los potosinos. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos ustedes. Voy a pagar el proyecto de mis compañeros, compañeras de prensa que nos acompañan el día de hoy. Sean bienvenidos. Nuevamente les damos la bienvenida a todos ustedes, compañeros y compañeras de prensa, por su disponibilidad y puntual seguimiento a la presente rueda. ¿Puedo utilizar el micrófono? ¿Puedo utilizar? Sí. Si quieres desmontarlo del estadio, me es más cómodo la siguiente perfecto. Gracias también a los y las diputadas del Congreso que nos acompañan el día de hoy, la diputada Patricia Díaz, diputada Yolanda Cepeda, Miguel Ángel Segura, al diputado Emilio Eduardo Briones, bienvenido, José Luis Hernández, compañero y amigo, Lolita, muchas gracias por acompañarnos, Ulises por ahí también, gracias a René, muchas gracias a todos ellos con mucho aprecio y con mucha familiaridad. Si alguno de ustedes por alguna omisión me ha pasado, pues es un error humano. Sean todos bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Como lo referíamos al inicio de la presentación, en relación al tema del agua, mucho se ha dicho y poco se ha informado. Yo quisiera iniciar una serie de precisiones y posicionamientos
de la siguiente manera. Constitucionalmente y normativamente, la obligación de llevar el agua a los ciudadanos corresponde a cada uno de los ayuntamientos. La SER como tal es un organismo administrativo y la función es recibir los proyectos de los mismos para buscar mediante recursos o convenios la posibilidad de materializarlos, llevarlos a cabo, construirlos y ponerlos en operación. Sin duda, uno de los temas que más recuerdo ha causado y del que poco insisto ser informado es el tema del realito. El tema del realito tiene dos vías, una vía federal y una vía que le corresponde al Congreso del Estado, al Estado, perdón. El Estado tiene concesionado este proyecto de realito a una empresa privada por un periodo de años que todavía dista mucho de terminar. Y sin duda hay que hacer referencia un poquito a que dicho proyecto desde el inicio pues, presentó deficiencias en su construcción. El proyecto inició en operación en el 2015 y desde el 2016 nos vimos afectados con la primera avería que sufrió el mismo. Estas averías se han venido agudizando con el paso del tiempo. A este problema se le suma otro, que es la cortina de la presa, que es una competencia del orden federal y que también se le está dando seguimiento. Establecidos estos dos problemas, vamos a decir también qué se ha hecho. Bueno, el gobernador del estado en el 2022 inició un programa o gestionó un programa de rehabilitación del ducto. Se repararon los puntos donde se presentan la mayoría de las fugas, estamos hablando de un 85%, pero en 3 tramos que actualmente están reparados. La reparación terminó el año pasado, porque ese es uno de los temas que por ahí no se han precisado. La reparación quedó concluida el año pasado y estuvo funcionando, y digo estuvo funcionando porque nos enfrentamos a otro problema, que fueron las fugas, y que la autoridad federal puntualmente notificó que iba a llegar un momento en que, dadas la pérdida de agua, íbamos a llegar a un punto en que no se podía extraer de la presa del realito. Estuvimos gestionando, dirigidos por el gobernador constitucional, el licenciado Ricardo Gallardo, unos equipos de bombeo ante la autoridad federal con agua oficinas centrales para extraer incluso abajo de la toma de obra, que es la que nos permite hacer el bombeo a la planta tratadora, y estuvimos trabajando hasta octubre. De todo esto entiendo yo que se ha dado puntual información, sin embargo hay algunas dudas y esa es parte de los motivos por los que los invitamos a acompañarnos. Entonces el ducto está reparado, sin embargo el embalse de la presa no permite ya ni con los equipos de Conagua por cuestiones de salud. Ya llegamos a una parte muy baja donde los asentamientos son muy constantes, están muy concentrados y ya es imposible llevar un agua de mala calidad. Por otro lado, el tema de la presa, hemos tenido el seguimiento y el acercamiento con agua oficinas centrales, así como oficinas de la Ciudad de México, y las filtraciones que tenía la presa, según lo que hemos platicado en reuniones y en algún recorrido que ya hicimos por allá a la cortina, han quedado debidamente concluidas, ya se hicieron las colocaciones del concreto por ahí, y en próximas semanas, según los informes de Conagua, van ellos a empezar la colocación de la geomembrana, y con esto dar por concluidos los trabajos en la cortina de la presa. Independientemente de que estas dos acciones estén concluidas, nos enfrentamos a la falta de lluvias que se han presentado en el estado, por lo que no estaríamos en posibilidad de bombear agua. Precisar que la zona del realito originalmente abarca 32 colonias de la zona metropolitana, y que inicialmente esas fueron las que se estaban atendiendo. A la par, el gobernador del estado nos instruyó para iniciar un plan de abastecimiento de agua a través de tanques, cisternas o pipas. Este programa se volvió permanente dadas las frecuentes fallas que sufríamos, pero al llegar al que Conagua señaló como día cero, se reforzó este programa con más pipas,
y con el programa en el que a través del gobierno del estado está entregando dispositivos de almacenamiento, porque nos vimos con otro problema, que mucha gente, sobre todo esto lo vemos allá en Ciudad Satélite, no tiene dónde almacenar el agua. Entonces no era tan solo el poner el agua en la red, sino ver la forma de que la gente la pudiera tener a disposición en sus hogares. Teníamos un programa que cada que se presentaba una falla o avería, con el Interapas programábamos rutas. Sin embargo, a partir del día cero, los canales de comunicación con esta dependencia o organismo se cerraron, por lo que nosotros también empezamos a establecer rutas de atención, aclarar que no solo estamos atendiendo las 32 colonias que afecta directamente el Realito, hemos atendido alrededor de 110 colonias durante todo este tiempo y seguiremos atendiendo las que así tengamos reportes. En este tiempo hemos entregado 67 millones de litros de agua en diferentes colonias, y en el periodo comprendido de enero de 2023 a enero del 2024 realizamos una inversión para tal tema que ronda los 10 millones de pesos. De acuerdo a los estados financieros de Interapas presentados en diciembre del 2023, el organismo ha erogado una cantidad de 90 millones de pesos para el mismo fin. Y creo que es claro para todos nosotros que pues, no se ha alcanzado el objetivo. Seguimos quedando distantes del objetivo, pero ha hecho una inversión bastante considerable en el tema. Aunque no sabemos cómo se ha aplicado, nosotros con 10 millones de pesos hemos estado saliendo. Reitero, la obligación es del organismo municipal, se rompió la comunicación. Independientemente de ello, el gobernador, con responsabilidad, nos instruyó para continuar con el programa de abastecimiento mediante pipas. A la par, en el 2022, y dada la carencia que hay de atención a las fuentes de captación superficial, de igual manera el gobernador nos instruyó para iniciar los trabajos de la rehabilitación de la presa del Cacho, la cual se desasolvó y se colocó una nueva losa para evitar las filtraciones, y se atendieron también las fugas que presentaba en la toma de obras, así como en cuanto a operación. La misma está concluida, está funcionando, y una vez que se presenten las lluvias tiene la capacidad que tenía originalmente para almacenar 10 millones de metros cúbicos de agua. A la par, y eso no se ha destacado mucho, pero yo sí lo quisiera destacar porque es un problema que también traemos ahí alguna orden emanada de un juzgado. Se atacó el problema en Escalerillas. En Escalerillas invertimos alrededor de 47 millones de pesos para introducir la red de agua y drenaje en dicha zona. Dicha zona, históricamente, fue dejada de lado por todas las administraciones, nunca se le brindó servicios. A la llegada de esta administración fue una prioridad el concluir esas líneas de agua y drenaje, por dos lados, o en dos sentidos, mejor dicho. Uno, el hacer justicia social con las personas y los habitantes de esa localidad, y por otro lado, que es lo más importante, es atacar la fuente de contaminación de la presa del Peaje, que es la que produce la proliferación de líneas, es decir, las descargas que se hacen directas de la zona de Escalerillas y sus anexos, pues contribuyen a la proliferación del litio. Ese problema lo atacamos a la llegada. Esa obra está concluida, solo estamos haciendo algunas pruebas de operación, y sin duda será entregada al ayuntamiento de la capital para que la opere y le dé su seguimiento. Quisiéramos también compartirles que no solo hemos hecho esas acciones, seguimos trabajando. El gobernador constitucional nos ha instruido para llevar a cabo estudios, reuniones, y que van a concluir en algunos proyectos que ya tenemos un avance bastante significativo, y que son dos, como les decía. No solo es extraer agua del subsuelo, sino ver también o recuperar y generar algunas obras nuevas en cuanto a captación superficial. Por ello estamos trabajando en el proyecto de la línea de conducción de la presa de Peaje a la planta Los Filtros,
Anteriormente esta presa funcionaba como un control de avenidas, se abrían las compuertas y se pasaba del peaje, se hacía el trasvase de la presa de San José. Sin embargo, en dicho trayecto, que son alrededor de 4 kilómetros, pues se pierde mucho de este líquido, tanto por temas de evaporación como por temas de absorción. Entonces estamos trabajando en ese proyecto. Esas son las acciones a mediano plazo que está realizando el gobierno del estado. Estamos trabajando en ese proyecto y a la par estamos trabajando en el proyecto de las escobas. La presa de las escobas se encuentra ubicada aguas arriba de la presa de San José. Ese proyecto también ya lo traemos muy avanzado. Definitivamente estamos viendo la posibilidad de la participación del gobierno federal con recursos una vez que esté completamente aterrizado y que contemos con los vistos buenos de la CONAGUA. Esos son los proyectos a mediano plazo que está trabajando el gobierno del estado. Como les referí, hay acciones permanentes como son el abastecimiento de pipas, hay acciones que ya están concluidas como el peaje y escalerillas. Y por otro lado decirles que no hemos trabajado solos. El gobierno del estado es un gobierno de puertas abiertas, es un gobierno que ha buscado con grupos del agua, con científicos y especialistas en el tema sus opiniones para poder proponer los proyectos de mejor alcance y que vengan a brindar soluciones reales. Por ello hemos establecido mesas de trabajo y reuniones, tanto con grupos, pudiera mencionar el Grupo Universitario del Agua, como el Colegio de San Luis, con gente de CONAGUA, oficinas centrales también hemos estado trabajando y de ahí emanan esos proyectos que les acabo de mencionar. Seguiremos trabajando en buscar opciones y ofrecer opciones, sobre todo en cuanto a la recuperación superficial del agua. De todo esto, quisiera yo referir como conclusión que tanto los especialistas como los grupos del agua y colegios con los que hemos estado trabajando convergen en algunos puntos y solo voy a mencionar para finalizar algunos de ellos. Les reitero, muchas de las reuniones que hemos tenido convergen en dichos puntos y el estudio lo mencionamos por ahí. En el video es un estudio realizado por el doctor Francisco Peña, que es un investigador del Colegio de San Luis, que tiene como título La sed urbana, la ciudad como construcción hidráulica. Tiene una serie de conclusiones en las que, con los grupos que hemos platicado, son muy similares en lo general y son 5 o 6 puntos que les voy a mencionar, y esto sí, como es el extracto del estudio, me voy a permitir leerlo. Refiere el primero de ellos: la crisis del abasto del agua es altos niveles de pérdida de agua en la conducción, que se calcula desde un 40 hasta un 50% debido al deterioro de la red. Segundo, la distribución del agua es excesiva, el abastecimiento heterogéneo en cantidad y calidad, pues existen sectores relativamente bien abastecidos frente a colonias completas con entrega irregular de agua o serios problemas de contaminación por filtración de la red de saneamiento u otros motivos semejantes. A pesar de la crisis, se distribuye aguas a clubes deportivos, autolavados, restaurantes y hoteles de lujo, dejando a las colonias de la periferia sin el vital líquido. No se cobra el agua a los grandes deudores, como lo son empresarios que tienen décadas sin pagar el servicio, dinero que hubiera servido sin duda para hacer frente a esta crisis del agua. Y el crecimiento descontrolado de la ciudad, ya que el ayuntamiento autoriza fraccionamientos a los que después el Interapa debe abastecer de agua sin contar con las condiciones necesarias. El Interapa, sin duda, como organismo intermunicipal, se encuentra rebasado, con problemas financieros y nómina abultada, entre otras cosas. Por último, yo quisiera hacer referencia a que la entrega de aguas del poniente, al día de hoy no sabemos cómo viene a sumar o de qué manera va a contribuir a esta crisis. Y reafirmar el compromiso del gobierno del estado. Sin duda seguiremos trabajando en proyectos de beneficio a largo plazo para todos y todas las potosinas. Muchas gracias. Compañeros, ¿alguna duda? ¿Así?
Director, ¿desde cuándo no tiene comunicación con el Ayuntamiento de San Luis Potosí? Pues en la el mañana año pasado, cuando se dictó el día Sergio. el mismo alcalde dijo que pues no fue invitado, que no fue notificado inclusive de esta rueda de prensa y que pues le ha tocado trabajar solo con esta crisis hídrica. Como lo tratamos de exponer, y esa era la finalidad, creo que todos hemos trabajado. Si alguien dice que ha trabajado solo, bueno, el trabajo es palpable, está a la vista de todos ustedes, y creo que también debería tener su crédito con Agua, que también ha estado apoyando con diversas acciones a las que, si bien es cierto, hemos sido mesurados en cuanto a darles la publicidad por no generar cuestiones de tema político, electoral, están hechas, se pueden consultar y seguimos trabajando en ello. ¿Cuál es el estatus de la presa de Realito? ¿Cómo está en este momento? ¿Y cómo ve el proyecto que comenta usted de las escobas? ¿Está apenas en fase de análisis? No, bueno, la primera de tus preguntas, como lo expuse hace un momento, la cortina, están reparadas las filtraciones, falta instalar la geomembrana, el ducto está reparado, sin embargo la capacidad de almacenamiento por el nivel que tiene hace imposible la extracción del agua. ¿La de las escobas? La de las escobas es un proyecto que ya traemos avanzado, que está por materializarse, simplemente estamos afinando cuestiones y permisos técnicos con Conagua y les haremos saber a la brevedad. ¿Ya se ha tenido el problema de línea 4 con la presa de Realito? No, el problema se empezó a presentar en fechas recientes, fue cuando se agudizó. También es derivado de las descargas que hacen diversos municipios y comunidades a los que también hemos invitado para que atiendan sus plantas tratadoras y las descargas que se viertan al vaso de la presa sean en condiciones de manejo soluto. Se metía una postura justamente para el medida en San José, ahí cómo se va a manejar ese tema, el director que también se hacía un llamado desde los tribunales para que se tomaran acciones. Así es, ese es otro de los temas que por ahí están circulando con mucha fuerza. El tema de la presa del Realito, como antecedente o manera de antecedente, la última intervención que se tuvo fue en el 2020 por el organismo operador Interapas. Hicieron una limpieza superficial del lirio acuático, no se atajó el problema de fondo o la fuente de contaminación, que es lo que yo te refería hace un momento. Es primero atacar la fuente de contaminación, que es algo que ya hizo el gobierno lo hicimos a partir del 2022, se pretende erradicar esa fuente de contaminación. Y bueno, en cuanto a la limpieza, de acuerdo al Sistema Nacional de Presas, la misma se encuentra a cargo del Ayuntamiento de la capital. Como te decía, tendríamos que ver si hay alguna propuesta. Considero que el gobierno del estado ha hecho su parte al eliminar la fuente de contaminación. Y bueno, la limpieza tendría que platicarse y ver si podemos llegar a un buen punto. Qué bueno que tocaste esa parte, porque precisamente cuando iniciamos los trabajos de introducción de red y agua potable, invitamos a los tres niveles de gobierno a participar, al estatal, al federal y al municipal, y únicamente participamos la federación y el estado. El estado absorbió 2/3 partes de la inversión y la federación puso una 1/3 parte. Disculpe que me regrese al tema, pero con respecto a la presa de Realito, ¿cuándo podría estar lista? La presa está, la cortina, ¿te refieres? Ajá, ¿cuándo podría estar funcionando? Ahí tendríamos que ver comunicación con agua. De acuerdo a lo que hemos platicado con ellos, las filtraciones ya no permitirían la fuga de líquidos. Sin embargo, pues tendríamos que tener condiciones de lluvia para que funcione. Entonces no hay una fecha exacta. No. Y con respecto al estudio que mencionó, este se publicó en el 2013, ¿sigue hasta la fecha siendo las conclusiones vigentes? Así es, si tú recuerdas y dieron seguimiento en tu medio, el año pasado, en el 2023, en junio, 26 de junio, se hizo una presentación del grupo disciplinario del agua universitario, al que acudimos, y concluye con las mismas problemas que referimos. Entonces está vigente. Y finalmente, ¿cuántos kilómetros se repararon del acueducto del Realito? Ahí fueron la sustitución de 1.800 metros, en los 3 puntos donde se presentaba el 85% de los tallos. ¿Cuál fue la inversión de
del reemplazo de esos ductos? 150 millones que el gobernador gestionó directamente con la empresa, todavía que es la concesionaria, no se robó dinero del Estado, fue a cargo de la concesionaria. ¿Se tiene pensado hacer alguna inversión por parte del Estado para sustituir ductos o para eficientar el proceso? No, se tiene pensado una segunda etapa porque nosotros lo referimos alguna vez, el hecho de atacar el 85% de las fugas, te queda todavía un 15%. Sin duda, la segunda etapa correrá a cargo también de la empresa y la inversión desde luego que también. En cuanto al estatus de la situación legal de la concesionaria, ¿ha habido alguna modificación? ¿Se plantea revocar la concesión, hacer alguna modificación al contrato en cuanto a la contraprestación? En cuanto al estatus del contrato, yo creo que vas por el lado de dejarlo sin efecto. No necesariamente, simplemente ¿qué análisis se han realizado? Sí, se ha realizado algún análisis, alguna vez ya lo platicamos incluso ahí en el Congreso, en la comparecencia del año pasado. El estatus es que, de acuerdo a la forma en cómo fue elaborado el contrato, es un contrato ventajoso, es un contrato cargado hacia un solo lado, es un contrato en el que si el gobierno del Estado determinara rescindir, tendría que pagar lo que está contemplado como la tarifa 1, que es la inversión, y tendría que contratar otra empresa para que operara. Entonces es una situación compleja, sin duda está alguien de responsable y lo que pretende el gobierno del Estado es que sigan enfrentando esa responsabilidad. Ok, y finalmente, y perdón si alguien ya preguntó esto, tuve un retraso. ¿Qué está haciendo actualmente el gobierno del Estado a través de la Comisión Estatal del Agua en términos de inversión y en términos de operatividad para atender la crisis hídrica que vive la capital y la zona metropolitana? Bueno, ahí me tendría que regresar mucho a todo lo perdón. pusimos, pero con mucho gusto te comparto el boletín y a todos ustedes también les compartimos el video para que puedan difundirlo de manera. Sí, muchas gracias. Yo quisiera preguntarle una pregunta. Esto querría decir que el gobierno del Estado y Terapas están trabajando completamente para, te lo comento por esto, para saber en términos de panorama ustedes, ¿cuál es el escenario que ustedes ven con respecto al abasto de aguas a los ríos y cuánto nos queda, y sobre todo, qué tan grave es la crisis? Bueno, yo creo que esa pregunta, por eso hice la primera precisión en la intervención, de quién es la obligación. Yo creo que había que dirigírsela a quién es. Nosotros, te digo, hemos trabajado en proyectos de captación superficial, que es lo que estaba echado de lado. Se seguía explotando el manto acuífero, o se sigue explotando, y no se habla nada más de traer líquido. Y nosotros lo que queremos es una correcta aplicación y por el otro lado tener o generar nuevas fuentes o rehabilitar las existentes en cuanto a la captación superficial. Solo para precisar, ¿hay coordinación o no hay coordinación entre el gobierno estatal y municipal? Con el Interapas se cerraron las líneas de comunicación a partir del 10 de año. Independientemente de ello, bueno, me preguntas eso porque antes te comentaba yo que antes se presentaba una falla y de manera coordinada salíamos en rutas. Cuando se empezó a agravar el problema, esta línea de comunicación se cerró un poco. Cuando antes de que se cerrara, pusimos a disposición también cierta infraestructura a cargo del municipio, esa infraestructura de nosotros, como algunos pozos, como los tanques de almacenamiento de Tangamanga, que está aquí arriba, en periférico, el de Cordillera. ¿Para qué? Para evitar la proliferación o circulación abundante de pipas en la ciudad. Y si ustedes ven, hay menos circulación, pero es también porque pusimos la infraestructura del Estado a disposición de la ciudad. ¿Qué expectativas tienen este año también? El saber cuándo va a ser más difícil. El año pasado de las ciudades suficiente, incluso más abajo de los ministerios, un poco que ahí sí quisiera ser muy prudente al contestarte. Yo creo que es un tema que tendría que ver con agua. Ellos tienen su sistema de medición anual y no quisiera yo intervenir el área de ellos. Sí, para precisar nada más, mencionaba que pediría el apoyo de la Federación para la presa de las escobas. ¿Cuánto dinero se requiere entonces? Ese monto ya se los daremos cuando esté completamente aterrizado. El gobernador mencionaba 400 millones de pesos por parte del Estado, entonces se requiere todavía más.
No, es un monto que efectivamente el gobernador ya señaló y como todo proyecto vamos a ver la posibilidad de que la federación participe con recursos. Director, mencionaba algunos centros de investigación con los que va a colaborar. ¿Tiene pensado también investigadores de la Universidad Autónoma? ¿De México? De aquí de San Luis. Sí, el Grupo Universitario del Agua con el que ya hemos platicado y también vamos a iniciar con la Universidad Autónoma. Y de la declaratoria de emergencia elevada a nivel federal, ¿de ahí vendrá el apoyo? Precisamente esa es la idea. Y con respecto a la inversión que ha hecho el ayuntamiento, se habla que son más de 200 millones de pesos para el tema del agua, mientras que el gobierno del estado solo han sido 10. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué ha sido tan dispar la inversión para el gobierno? Bueno, creo que ahí no han sido 10, yo referí 10 en el último año y únicamente en cuanto a las pipas. En cuanto a la inversión, tan solo en el relito fueron 150 millones que se gestionó, en la presa del peaje y escalerillas fueron 100 millones, entonces creo que habría que precisar más de eso. Gracias. ¿Habrá acceso para proteger áreas de recarga del acuífero como la Sierra de San Miguelito o cómo vamos a verlo? Ese tema lo tendría que ver Segami con la... Una pregunta para cualquiera de los diputados, diputadas que pueda responder. En materia de presupuesto, ¿se podría considerar desde el Congreso del Estado hacer una ampliación presupuestaria o hacer alguna modificación a la ley de egresos para que se pueda atender el tema de la crisis hídrica? En dado caso de que lo requiera tanto la CEA o hasta el propio Interapas o el gobierno municipal, los gobiernos municipales. Si me permites, hablando de una ampliación presupuestal, primero tenemos que ser muy claros, ¿no? Y la bancada del Partido Verde, del Partido de Trabajo, que estamos aquí presentes, hemos coincidido en que el Interapas tiene un desorden financiero, tiene una burocracia, tiene un gasto excesivo en su cuenta corriente. Entonces, ¿cómo vas a autorizar el mayor presupuesto cuando no han podido corregir ese burocratismo que tienen ahí? Ya los exhortamos la vez pasada por parte del Congreso para que distribuyeran realmente sus recursos como debe de ser, sobre todo a nivel de cambio, y no han hecho la tarea. Entonces, hoy tenemos un responsable que es el jefe del gobierno, lejos de andar iniciando una reflexión de ver con eso para solucionar el problema que hoy tenemos de agua y saneamiento. Porque ya lo dijimos, estamos en día cero, y pareciera que no les interesa. La comunicación que se rompió por parte del gobierno del Estado obedece precisamente a que el gobierno está haciendo la chamba, está haciendo ayuda, buscando ayudar al sector más necesitado que no tiene las colonias más necesitadas aparte de agua. Entonces, imagínate hablar de una ampliación presupuestal para un organismo que está rebasado, un organismo burocrático, un organismo que tiene creadores, que no hacen la chamba. Híjole, discúlpame, pero con eso no haríamos eso. O sea, estamos buscando opciones más precisas y hoy creo que para prueba basta un botón con lo que hoy el gobierno del Estado está haciendo precisamente para llevar el agua a las colonias y que no es más que la responsabilidad del municipio. Si el municipio no cumple con la chamba, pues está tocando el gobierno. Y nosotros como Congreso, créeme que hemos generado los exhortos y seguiremos generando lo que está dentro de nuestra facultad para poder buscar que la ciudad tenga un servicio posible. Entonces, por lo que comenta, y resumiéndolo, ¿considera usted que el alcalde Enrique Galindo y en todo caso el Interapas ha dejado de hacer su chamba por un tema electoral? Totalmente. Diputado, también la semana pasada el mismo alcalde Galindo dijo que pues estaba casi al borde de una crisis financiera en el Interapas porque precisamente el Congreso del Estado no aprobó el aumento de la tarifa. Aquí estamos los legisladores y coincidimos en que el tema cómo les va a autorizar un aumento cuando su capítulo, en el caso de sueldos, salarios y gasto corriente, no lo disminuye, la alza. Entonces, ¿cómo le van a autorizar que el ciudadano termine pagando la falta de trabajo y de burocratismo que tiene Interapas, aumentando el recibo, cuando lo que tiene que hacer es disminuir su gasto corriente? Entonces creo que es muy claro, ¿no? O sea, no vamos a autorizar, y lo hemos explicado, todos estamos aquí, y las diputadas, no lo vamos a autorizar. ¿Por qué? Porque el ciudadano tiene por qué pagar el exceso y la falta, y el gran burocratismo que tiene Interapas en un recibo que al final de la historia impacta en el bolsillo de las y los ciudadanos. En dado caso de que este tema suba a pleno, suba a tribuna, ¿ustedes consideran que las otras fracciones parlamentarias tendrían la misma postura que la fracción que está aquí presente el día de hoy? Yo pienso que sí.
Sí, la verdad es que pues, a todos nos interesa este vital líquido de alguna manera. No creo que las otras corrientes puedan estar en contra de que lo que estamos pidiendo en realidad con el Interapas de que se regule en su capítulo 1000. Entonces, si a ellos también creo que les ha de faltar el agua. Entonces, no creo que estén en contra de lo que acaba de brindar ahorita nuestro compañero. Gracias. Gracias. Nada más quiero comentarle, licenciado Benjamín, que en mi distrito, bueno, soy testigo que no antes del gobierno del Estado no está atendiendo de manera puntual las solicitudes que hace la gente al CEA, porque en mi distrito, inclusive estoy en un grupo de WhatsApp, sé que se atiende de manera diaria, se mandan cerca de 20 pipas cuando son necesarias. Inclusive por las noches están llevando agua a las colonias. Y sí, claro que el problema es muy grave porque no nada más las colonias que fueron anunciadas como afectadas por el tema del realito tienen ese problema. Hay muchas más colonias del distrito que son afectadas por este tema. No hay agua. No hay agua y esto es de manera permanente. Por ejemplo, las Mercedes tienen años sin agua, el tema no se les ha resuelto. Colonias como la Cotaldana, colonias de la Ricardo de Anaya, Minas del Real presentan problemas muy graves de agua y se están atendiendo porque lo sé. Y sé que en otros distritos también lo hacen porque tengo compañeros con los cuales convivo y ellos me han estado comentando que han estado mandando agua y tenemos ya bastantísimo tiempo que se está atendiendo. Pero bueno, el problema del Interapas no solamente es el agua. Hay colonias como la Ciudad 2000 que viven en condiciones de verdad inhumanas porque el tema del drenaje es muy grave. Hay gente que ha acudido a mí, que acude al Interapas, que acude al ayuntamiento y hacen caso omiso, no se les atiende el problema. De verdad, yo sí quiero hacer un llamado, en este caso al presidente municipal, para que se atienda de manera correcta, porque aquí en San Luis Potosí no debe de haber ciudadanos ni de primera, ni de segunda, ni de tercera. La gente en la Ciudad 2000 está padeciendo un problema muy grave, igual en la colonia Las Águilas. Se desbordan los drenajes en las casas, es increíble de verdad. Ojalá que un día la prensa nos pueda acompañar, que les puedo llevar, dar un recorrido, porque la gente ya no sabe a quién acudir. En el ayuntamiento no les hacen caso y estoy muy preocupada por los habitantes. Ese es un problema. Y además, yo creo que si lo saben, pero hay gente en mi distrito que tampoco tiene acceso al drenaje. Entonces creo que el problema del Interapas va mucho más allá y creo que no han presentado una alternativa real que solucione los problemas de los ciudadanos. Y sí comentarte, director, que no nada más es en capital, están los otros municipios que están acá en Interapas, como es Cerro de San Pedro. Soledad, te puedo hablar, Soledad está por igual o peor, que ni siquiera reciben ese vital líquido. Tienen fuga, como acabas de comentar, más del 50%, y ante todos los drenajes. Esto viene a decirte, y te lo vuelvo a comentar como tú lo acabas de decir. Interapas, o de hace muchos años atrás, nunca se le ha puesto atención a la infraestructura, ¿verdad? Y esto es lo que viene a ocasionar tanto problema que tenemos. Fuga del agua, como esos colapsos de drenaje que estaba también comentando ahorita la diputada Patricia. Entonces, yo creo que en Interapas le ha quedado muy rebasado esta administración. Entonces, sí, por este medio también pido a Interapas que de veras se ponga a trabajar. Desde que iniciamos esta legislatura hemos exhortado muchísimo al Interapas, sobre todo en el capítulo 1000, que ponga atención y que realmente aplique en eso del capítulo 1000 a las necesidades que nos está teniendo. Y de manera, muchísimas gracias, todo el apoyo que se ha estado recibiendo por parte del CEA. La verdad, si no hubiese que nuestro gobernador pusiera atención, pues no sé qué hubiera pasado, aparte de la persona que ya falleció, a raíz de esa falta de agua, él hubiera no existe, pero no quisiera pensar más adelante. Muchas gracias. Gracias.